Que el Dios de paz les bendiga. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la vida, por la salud que nos concede, la gran oportunidad, el grande privilegio que Dios nos da de poder estar delante de su presencia, para poder reconocer, amados hermanos en el Señor, todos los favores recibidos de la mano poderosa de nuestro Dios, sabiendo que por su misericordia infinita yo y usted podemos vivir en la faz de esta tierra, ya que la palabra de Dios es clara en decir de que porque Él vive, nosotros también vivimos. Si bien es cierto, en nosotros hay mucha falta, muchos errores, muchos pecados cometemos diariamente delante de la presencia de Dios, pero bien la Escritura dice que si alguien hubiese pecado, abogado tenemos. Y ese abogado es Cristo el Señor, que todos los días intercede por mí, intercede por usted. Amados hermanos, porque no hay otro camino en que nosotros podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanos en el Señor, quisiera en esta tarde compartir junto a cada uno de ustedes un mensaje de la palabra de nuestro Dios, cual vamos a encontrar allí en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Cual lleva como título este mensaje, el ciego Bartimeo recibe la vista. Y damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Amados hermanos en el Señor, sabemos que Cristo el Señor recorría muchas partes, muchos lugares, muchas ciudades, tal como Capernaum, Judea, Samaria, Belén, amados hermanos, mostrando el camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Cristo Jesús siempre decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo de aquel que me envió. Y nosotros podemos ver, amados hermanos, que Jesús empieza a anunciar, empieza a hablar, empieza a conversar con distintos tipos de personas. Porque, amados hermanos, podemos ver que a Jesús lo seguían personas por distintos motivos.
algunos para saber quién era Jesús, tal como lo fue Zaqueo, el hombre pequeño de estatura que tuvo que subirse a un árbol para poder ver quién era Jesús. También podemos ver a una mujer que 12 años de un flujo de sangre, y la palabra de Dios dice que esta mujer se mete por entre medio de la multitud, amados hermanos, para poder tocar el manto de Cristo y poder ser sana. Como también nosotros podemos ver que había muchas personas que buscaban a Jesús para poder tentarle, para poder acusarle, tal como lo era, amados hermanos, en el Señor, tal como lo eran los fariseos, tal como lo eran los escribas, tal como lo era, amados hermanos, en el Señor, personas que solamente buscaban de Jesús para poder tener alguna forma, alguna manera o alguna ocasión para poder acusarle. Amados hermanos en el Señor, es ahí donde nosotros podemos ver que el mismo Cristo, en una de sus palabras en la multitud, dice: muchos de vosotros también me buscáis por los panes y por los peces. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros alabamos, al Cristo vivo, que nosotros, amado hermano, bendecimos, Él sabe conocer el pensamiento, el corazón, Él sabe escudriñar. Amados hermanos, todo nuestro caminar, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, está en la mano del Dios vivo que adoramos. Es por eso que yo y usted día tras día necesitamos acercarnos confiadamente a Cristo el Señor, rogar de Él su misericordia, rogar de Él su piedad, porque sabemos que sin Dios nosotros nada podemos hacer, amados hermanos, en el Señor. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que venía Jesús con sus discípulos camino hacia Jericó. Cuando dice, amados hermanos, que allí había un hombre, amados hermanos, en el Señor, dice la palabra de Dios que se llamaba Bartimeo. Dice la Escritura que este hombre era ciego, no podía ver, tenía que depender de otra persona para poder movilizarse de una parte a otra. Amados hermanos, dice la Biblia que Bartimeo escuchó de que Jesús de Nazaret iba a pasar por ahí, de que Jesús de Nazaret iba a pasar junto a la multitud, junto a los discípulos, por aquel lugar. Entonces, amados hermanos en el Señor, dice que este hombre empieza a gritar en alta voz, amado hermano en el Señor: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe que muchos de los que estaban con él lo hacían callar. Muchos de los que estaban con él le cerraban posiblemente su boca para que él no hablara. Pero yo creo que en el corazón de este hombre había una fe grande, había una fe poderosa, de que si Jesús tocaba su vida, si Jesús aparecía a su alrededor, él sabía posiblemente de que se iba a ir sano, viendo, amados hermanos, solo y dirigiéndose a su hogar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús oyó, amados hermanos, a este hombre que gritaba, dice la palabra de Dios que mandó a llamarle, y dice que llamaron al ciego y lo trajeron donde Jesús, lo tomaron. Y sabe que le dijeron 3 palabras claves. 1, ten confianza. 2, levántate.
y 3 te llama. Mire qué grande es esto, amados hermanos en el Señor. Ten confianza. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos creer en las promesas de Dios reales y verdaderas. Lo primero es que nosotros debemos de tener confianza. Debemos saber en el Dios que nosotros creemos. Debemos saber nosotros al Dios que adoramos. Debemos saber nosotros en el Dios que ha aparecido a nuestro encuentro. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, lo segundo le dice, levántate. Un acto de fe, un acto, amados hermanos, de esperanza, para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. También debemos de levantarnos, también debemos de cobrar nuestra fe. También debemos, amado hermano en el Señor, tener esa plena confianza de que Dios suplirá su necesidad y suplirá mi necesidad. Amados hermanos, déjeme decirle que hay mucha gente en estos tiempos, amados hermanos, que su fe se ha enfriado. Muchos se han apartado de los caminos de Dios. Muchos se han alejado, amados hermanos, de la fuente de agua viva que es Cristo el Señor. Amados hermanos, ¿y por qué ha sucedido esto? Porque hemos dejado de creer en el Dios vivo. Porque hemos dejado que las cosas mundanales, hemos dejado, amados hermanos, que las pasiones carnales envuelvan nuestra vida y nos hemos apartado realmente, amados hermanos, del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios. Mire, amados hermanos en el Señor, la Biblia dice que este hombre lo tomaron, lo llevaron donde Jesús. Dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mire qué grande es esto, amados hermanos. Se levantó arrojando su capa y vino donde Jesús. En otras palabras, amados hermanos, dejó sus temores a un lado, dejó su desconfianza a un lado, dejó, amados hermanos, lo que ataba su vida a un lado, dejó, amados hermanos, lo que realmente no dejaba que él avanzara, que él continuara, sino que dice la Biblia que tomando su capa se levanta y va donde Jesús. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Sabe, amados hermanos, que Jesús, mirando a este hombre, Bartimeo el ciego, le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús sabía que este hombre era ciego. Jesús sabía que este hombre no podía ver por sus propias, amados hermanos, capacidades. Pero sin embargo Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Entonces este hombre le dice: Maestro, que recobre la vista. Mire qué grande es esto, amados hermanos. Hay personas enfermas por años. Hay personas que sirven a Dios por años y quizás llevan sobre ellos, amados hermanos en el Señor, la carga de su dolencia, la carga de su enfermedad. Pero a lo mejor oran al Señor y le dicen al Señor: yo quiero que usted se lleve mi dolencia, se lleve mi enfermedad. Pero posiblemente no le están declarando su enfermedad al Señor. Amados hermanos en el Señor, ¿por qué? Porque Cristo puede tener mucho poder,
Cristo puede tener mucha autoridad. Cristo puede tener, amados hermanos, el grande amor para mí, para usted. Pero con nuestros labios debemos de confesar a Dios la enfermedad que también a nosotros nos ata, la enfermedad que a nosotros nos agobia, la enfermedad que no nos deja avanzar, que no nos deja continuar. Debemos de declarársela a Cristo el Señor. En otras palabras, amados hermanos, si usted tiene cáncer, decirle al Señor: quiero que usted se lleve este cáncer de mí. Si usted tiene diabetes, Señor, quiero que se lleve esta diabetes de mí. Si usted tiene algún malestar, decirle a Cristo el Señor la enfermedad con el nombre, amados hermanos, y Cristo le va a ayudar. ¿Por qué? Porque este hombre le dice: Señor, Maestro, que recobre la vista. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. La palabra de Dios dice en el versículo 52, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amados hermanos del Señor, un hombre que fue sanado de su enfermedad física, un hombre que fue sanado de una enfermedad grande, amados hermanos, donde él no podía ver por sus propios medios. Pero déjeme decirle, amados hermanos, ahora, hablándole espiritualmente, hay muchos hombres, muchas mujeres, muchos seres humanos, ciegos, pero no de su carne, no de su cuerpo, no de su físico, sino ciegos espiritualmente. Amados hermanos, ¿por qué digo esto? Porque dice la Biblia que este hombre, amados hermanos, recobró la vista y seguía a Jesús. ¿Y cuántos hombres hoy día, amados hermanos, vuelvo a decir, ciego espiritualmente? Amados hermanos, saben del amor de Dios, saben de la misericordia de Dios, saben del poder de Dios, pero sin embargo aquella ceguera espiritual no los deja ver más allá. Hombres que también están dentro de la iglesia, mujeres que también están dentro de la iglesia, pero ciegos espiritualmente. Amados hermanos, ¿y cómo podemos ver a una persona ciega espiritualmente? Punto 1, amados hermanos, siempre están viendo el error ajeno. Número 2, amados hermanos, no quieren avanzar si no se les halaga, si no se les aplaude. En tercer lugar, siempre buscan reconocimiento humano. Amados hermanos, número 4, aman los grandes puestos, aman las grandes responsabilidades. Número 5, amados hermanos, en vez de ayudar en la obra de Dios, siempre están, como decimos carnalmente, humanamente, atornillando al revés. Amados hermanos, número 6, estudian la palabra, escuchan la palabra, pero ella no tienen cabida en su corazón. Número 7, amados hermanos en el Señor, hombres ciegos espiritualmente, mujeres ciegas espiritualmente, que han acomodado, amados hermanos, el Evangelio de acuerdo a su manera, de acuerdo a su voluntad. Número 8, amados hermanos, otra característica de un hombre ciego espiritualmente,
Piensa que a través de los años que lleve en el Evangelio va a ser salvo. Piensa que por los dones que tiene va a ser salvo. Piensa que por lo que más sepa de la palabra de Dios va a ser salvo. Amados hermanos, sabiendo de que nosotros bien claro dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, amados hermanos, ese será salvo. Otra característica de un ciego espiritual, amados hermanos, siempre se enojan, siempre se molestan cuando alguien es engrandecido. Siempre se molestan cuando alguien es prosperado en la vida espiritual. Siempre se incomodan, amados hermanos, y piensan, amados hermanos, que si ellos no están, la cosa no es igual. Que si ellos no están, el evangelio no es el mismo. Pero déjeme decirle en el nombre de Jesús, usted esté o no esté, la obra de Dios continúa. Amados hermanos en el Señor, ¿por qué? Porque muchos dicen, yo tengo dones, y si yo no estoy en la iglesia con mis dones, no es el mismo. No, amado hermano, no se equivoque. Usted podrá detener su camino, Dios tendrá que levantar a otro. Yo podré detener el ministerio, Dios tendrá que levantar a otro. Usted no querrá trabajar sus dones, Dios tendrá que levantar a otro. Usted no quiere avanzar en el camino de Dios y piensa que con detenerse, amados hermanos, va a detener la obra. Amados hermanos, déjeme decirle que usted podrá detenerse, pero la obra de Dios sigue avanzando y sigue continuando. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, ¿será usted un ciego espiritualmente? Usted me puede decir, pero ¿cómo voy a ser ciego espiritualmente? Posiblemente Cristo ha hecho obras en ti, ha hecho sanidades en ti, ha hecho milagros en ti, y hoy día estás detenido en tu hogar, ciego espiritualmente. Amados hermanos, quizás fuiste un predicador de la palabra de Dios y hoy día estás detenido espiritualmente en tu hogar, ciego espiritualmente. Amados hermanos en el Señor, posiblemente te fuiste porque no te dieron el cargo en la iglesia que tú querías y dijiste, mejor me voy para afuera porque aquí no me consideran ciego espiritualmente. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Sabe, amados hermanos en el Señor, Cristo escogió a 12 discípulos, hombres que estuviesen con Él, personas que estuviesen con Él y le ayudaran en la expansión del Evangelio del Reino. Mire, amados hermanos en el Señor, Jesús le había dicho a sus discípulos, muchos de vosotros te escandalizaréis, muchos de vosotros te apartaréis de mí. Amados hermanos en el Señor, Pedro le había negado. Amados hermanos, Judas lo había traicionado. Amados hermanos, Tomás no había creído que Cristo había resucitado. Y muchos de aquellos se habían apartado, amados hermanos, de la voluntad de Dios. Y Cristo les había dicho que se iban a escandalizar y que lo iban a dejar solo. Mire, amados hermanos, qué grande es esto. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que cuando Judas se dio cuenta que había vendido al Maestro, que lo había traicionado, que lo había entregado, siendo Cristo inocente, dice la Biblia que sale corriendo y se cuelga, amados hermanos, ahorcándose
quitándose la vida. Entonces, amados hermanos en el Señor, el Evangelio no terminó porque Judas se había ahorcado. El Evangelio no terminó porque Pedro lo había negado. El Evangelio no terminó, amados hermanos en el Señor, porque Tomás lo había desechado, no había creído. Amados hermanos, el Evangelio no terminó, amados hermanos en el Señor, porque los discípulos habían dejado a Cristo. No terminó, incluso avanza mucho más allá. Jesús había muerto, había resucitado. Los discípulos, amado hermano, habían quedado solamente 11 reunidos, porque Judas ya se había ahorcado. Empezaron a orar a Cristo para que Cristo les pudiese, amados hermanos, preparar a un hombre que tomara el lugar de Judas. Empezaron a orar y Cristo les reveló, Cristo les enseñó, Cristo los iluminó, que el que tenía que tomar el lugar de Judas era Matías. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiero llegar con esto? Que aunque usted siga con sus caprichos, el Evangelio tiene que continuar. Aunque usted siga, amados hermanos, pensando que sin usted nada se puede hacer, el Evangelio va a continuar. Aunque yo desista, aunque usted desista, aunque todo el mundo desista, cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, quiero alentarle en el nombre de Jesús a levantarse del lugar donde usted está. Amados hermanos, dice la palabra que había un hombre denominado en la Escritura, amados hermanos en el Señor, como el hijo pródigo. Dice la palabra que este hombre le dice a su padre: dame la herencia de la parte de los bienes que me corresponde. Dice la palabra de Cristo el Señor que este padre le entrega la parte de los bienes que le corresponden, vive perdidamente, malgasta todo lo que este hombre, amados hermanos, tenía. Pero mire lo grande que dice la Escritura. Este hombre, dice la Biblia, que se encontró que ya nada tenía. Se acercó quizás a un campo donde estaban apacentando los cerdos. Amados hermanos, donde él deseó comer las algarrobas que comían aquellos cerdos. Estando allí, dice la palabra, que reflexiona y piensa: en la casa de mi padre yo tenía abundancia de alimento, nada me faltaba, todo lo tenía a mi disposición. Por lo tanto me levantaré, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Dice las Sagradas Escrituras, amados hermanos, que el padre no esperó que el hijo llegara al hogar, sino que él lo ve, que viene de lejos, va corriendo al encuentro del hijo, se echa sobre sus hombros. Amados hermanos, se alegra, se contenta, porque el hijo que supuestamente estaba perdido había vuelto al hogar. Hace fiesta, pone anillo nuevo, amados hermanos, pone vestimenta nueva, amados hermanos en el Señor. Y eso es lo que nosotros hoy día debemos de hacer. Tener esta misma actitud de este hombre, amados hermanos, cual la Biblia dice que es el hijo pródigo. Levantarnos e ir donde el Padre, amados hermanos, pedir el perdón por nuestros pecados. Sabe que hay mucha gente fuera de la iglesia por años que se sienten avergonzados, y muchos de aquellos se preguntan: ¿Cristo me perdonará? ¿Cristo me recibirá? ¿Cristo me enfrentará el pecado?
Déjeme decirle, amados hermanos, que Él espera con sus brazos abiertos para que usted pueda venir hacia Él. Y la Biblia dice que bienaventurado es el hombre, bienaventurada es la mujer que reconoce su mal, porque cuando hay alguien que reconoce sus pecados, es bienaventurado delante de Dios. Porque cuando hay alguien que reconoce sus faltas, es bienaventurado delante de Dios. Porque cuando hay alguien que reconoce dónde ha caído, dónde ha fallado, es bienaventurado delante de Dios. Por eso, amados hermanos, la palabra es clara en decir que si 7 veces cayera el justo, las 7 veces Dios le levantará. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre, amados hermanos, para mentir en su palabra. Dios es fiel, Dios es poderoso, y Él espera que yo y usted nos levantemos, amado hermano, y podamos tomar la carrera que Él un día trazó a nuestra vida. Amados hermanos, aún estamos a tiempo. Cristo ya está por venir a buscar una iglesia lavada y limpiada en la sangre del Cordero. Y en aquella iglesia, Cristo también quiere que yo y usted estemos preparados como iglesia de Cristo, porque cuando hablo de iglesia, no hablo de paredes, no hablo, amados hermanos, de un lugar donde la gente se congrega. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, y debemos de estar preparados para el encuentro del Maestro, amados hermanos en el Señor, tal como lo hicieron las 5 vírgenes prudentes que prepararon sus lámparas, echaron aceite, esperando el encuentro del amado. Amados hermanos en el Señor, déjeme decirle que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos complicados, donde el amor de muchos hoy día se ha enfriado. Amados hermanos en el Señor, donde hoy día matar a una persona es como cualquier cosa, donde hoy día, amados hermanos, destruir una familia es como cualquier cosa, donde hoy día, amados hermanos, leyes hechas a forma, pensamiento carnal, que en vez de unir a la familia, en vez de unir, amados hermanos, a la institución que Cristo permitió que fuera, amados hermanos, una familia, hoy día las leyes están destinadas a dividir, a destruir, a separar, a que todas las cosas, amado hermano, se hagan de acuerdo a pensamiento de hombre. Pero lo más malo es que se están alejando del pensamiento poderoso de Dios. Amados hermanos, es por eso que le invitamos en el nombre poderoso de Cristo a levantarse, a mantener su fe, a mantener su confianza. Amados hermanos, este hombre Bartimeo, el ciego, vino confiando en Cristo, vino confiando de que si venía el Señor, si venía el Creador, Él no se iba a ir igual para su hogar. Lo mismo para nosotros hoy en día. El hombre puede defraudarte, la mujer puede defraudarte, amados hermanos, pero Cristo el Señor nunca ha defraudado al hombre, nunca ha defraudado a la mujer. Su palabra dice, amado hermano, que son reales y verdaderas, y en Él no hay sombra ni variación alguna. Es por eso, amados hermanos en el Señor, que te aliento en el nombre de Jesucristo, que no seamos personas de doble ánimo, que no seamos personas inconstantes, que no seamos personas, amados hermanos, de dobleces delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hoy día muchos quieren buscar a Cristo.
Hoy día muchos quieren acercarse a Cristo, pero déjeme decirle que quieren acercarse de acuerdo a su voluntad. Quieren acercarse de acuerdo a su pensamiento. Quieren acercarse de acuerdo a como a ellos les convenga. Mire, amados hermanos en el Señor, lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde muchos el Evangelio lo están haciendo una conveniencia personal, donde muchos el Evangelio lo están haciendo un negocio, donde muchos el Evangelio, porque tienen dones espirituales, están vendiendo el don para trabajar en la palabra de Dios. Muchos amados predicadores, hay que pagarles hoy día para que puedan predicar palabra. Y déjeme decirle que muchos de ellos están hablando de la abundancia de su propio corazón, pero están dejando el pensamiento de Dios a un lado. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos en el Señor, Cristo dijo: yo soy el camino. Y si Él es el camino, a Él debemos de seguir. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y si Él es la verdad, en aquella verdad debemos de andar. Y Cristo dijo: yo soy la vida. Amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino que la vida consiste, amados hermanos, en la gracia poderosa que Dios nos ha entregado, nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos en el Señor, cuando usted tenga una necesidad, órele a Cristo y Dios se la concederá. Cuando usted tenga un problema, clámele a Cristo, cuéntele su problema a Cristo y Él no se lo divulgará. Amados hermanos en el Señor, porque Él es el camino, amados hermanos. Él es el sustento real para el hombre, para la mujer y para todo ser humano. Entonces, si este hombre, amados hermanos, Bartimeo, vino donde Cristo y encontró solución para sus problemas, déjeme decirle que para sus problemas también hay solución. Para sus quebrantos también hay solución. Para sus luchas internas que posiblemente lleva por dentro y que dice que ya no tiene salida, déjeme decirle que en Cristo sí está la salida. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda ayudar. Amados hermanos, que la gracia de Dios nos pueda envolver y nos pueda sostener bajo el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, porque hoy más que nunca necesitamos a nuestro Dios. Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Él. Hoy más que nunca necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos constantemente del perdón de Cristo el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Le aliento en el nombre de Jesús que donde usted persevera, siga buscando al Señor. Donde usted se congrega, siga buscando al Señor. Amados hermanos en el Señor, mire, imagínese usted, hay países que por oír palabra de Dios son muertos a espada, son muertos acribillados. Mire usted, amados hermanos, Japón, Corea, amados hermanos, se les prohíbe que ellos puedan tener una Biblia, se les prohíbe que ellos puedan oír del Evangelio, se les prohíbe que ellos puedan testificar que hay un Cristo. Y usted que tiene toda la libertad, usted que tiene todo el privilegio, cuán perezosos somos. Amados hermanos, cuán rebeldes somos y cuán llevados a nuestra propia idea somos. Pero déjeme contarle algo, amados hermanos.
Vendrá el tiempo cuando la palabra de Dios dice que tendremos comezón de oír palabra de Dios. Tendremos comezón de oír palabra de Dios. Vendrán aquellos tiempos y usted quizá va a decir: yo tenía la oportunidad de ir a una iglesia y no lo hacía. Yo tenía la oportunidad de congregarme y no lo hacía. Tenía la oportunidad de oír palabra de Dios y no lo hacía. Y quizás ese tiempo va a ser demasiado tarde. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Le deseo, amados hermanos, que Dios tome su vida en su mano. Le deseo, amados hermanos, que Dios bendiga su familia, bendiga sus matrimonios, bendiga a todos los que le rodea, porque lo que está en las manos de Dios, aquello está seguro. Hoy día no me he puesto a predicar de un letrero, no me he puesto a predicar de una denominación. Vengo a predicarle que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo perdona al pecador. Dios nos pueda bendecir, nos pueda ayudar, porque si Él lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer con usted. Si entre medio de tantas cosas, de tantas luchas, Cristo ha estado con nosotros, demos gracias a Dios, porque estamos viviendo en un país tranquilamente, donde aún podemos predicar de la palabra, aún podemos decir gloria a Dios, aleluya, y que nadie nos moleste. Amados hermanos, Dios te bendiga. Te aliento en el nombre de Jesús a levantarte y seguir firme la carrera que Cristo el Señor a usted le ha trazado y a mí me ha trazado. Que Dios le bendiga en la poderosa palabra de Dios que he querido en el nombre de Jesús compartir junto a usted. Que Dios de paz le bendiga.